Diputado nacional Cosiner, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué va a pasar con estos 300 millones que está pidiendo la gobernadora de Buenos Aires para el Gran Buenos Aires o para Buenos Aires? Ojalá fuesen 300 millones. ¿Ah, son más? La demanda total son por 400.000 millones de pesos, casi un presupuesto más de la provincia de Buenos Aires, alrededor de 50.000 millones anuales. No, lo que puede llegar a pasar, si el pedido de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se acepta, es un desfinanciamiento catastrófico del resto de las provincias argentinas. Son 2.000 millones de pesos menos para Salta, 2.000 millones de pesos menos para Misiones, son alrededor de 3.000 millones menos para Entre Ríos, 7.000 millones menos para Córdoba. A ver, la verdad que yo creo que tiene dos aristas. Una profundamente política. Todo el mundo sabe las dificultades que tiene el gobierno hoy en la provincia de Buenos Aires para ganar la elección. Claro. Es una elección con final abierto. Creo que han sacado este tema a la agenda para mostrarle a los bonaerenses que hay una gobernadora que está dispuesta a pelearse con todo el mundo por defenderlos a ellos. Sí, esto es político. Es político por un lado. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista real y responsable, porque la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que diga que no le importa el resto del país y un presidente de la nación que diga que la gobernadora tiene razón, bueno, eso demuestra la visión que tiene el gobierno de Cambiemos, profundamente centralista desde ese punto de vista. Creo que lo que tendría que hacer el presidente es convocar a los gobernadores y discutir este tema. Y como dijo el gobernador Urtubey, el ámbito para discutir esto es el Congreso, es cuando se discuta la ley de presupuesto, es cuando se rediscutan los índices de distribución de fondos. Nosotros el año pasado, Tito, propusimos 3 medidas al gobierno nacional desde nuestro bloque. Solamente una pudimos acordar. Una era la coparticipación de la totalidad del impuesto al cheque. 2 era un fondo de redistribución de mayores recursos, porque ya la Argentina proyectaba crecer para este año. Entonces nosotros dijimos que si la Argentina crece el año 2017, los mayores recursos debían distribuirse de otra manera, y ahí aplicábamos el criterio del fondo de convergencia que había planteado el gobernador. Y el tercer paso fue reforzar el Fondo Federal Solidario de la Soja. De los 3 pasos solamente pudimos acordar el último, y bueno, por eso se reforzó en 5.000 millones de pesos más el Fondo Federal Solidario, que esos son los 200 millones de pesos más que llegaron a la provincia de Salta para todos los municipios. Pero esto creo que va a volver a discutirse a fin de año, porque, vuelvo a decir, ojalá que la Corte de Justicia no haga lugar al planteo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque generaría una crisis en las administraciones de fondos de toda la provincia. Ahora, lo que más me llama la atención, la actitud política del presidente de la Nación, de salir a bancar el pedido de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando él sabe de las necesidades. A ver, la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, esa obra vale más que toda la plata que el gobierno pensaba invertir y que no invirtió en obras del Plan Belgrano de las 10 provincias del NOA y del NEA, para que tengan una idea de los desequilibrios que se generan en la República Argentina. Entonces, si a eso le sumamos que ahora le quieren sacar a las provincias plata para darle a la provincia de Buenos Aires, es una locura. Porque, a ver, uno entiende del reclamo de la gobernadora, de un fondo que está congelado desde hace muchos años, y uno entendería que eso se satisface a partir por allí de otros fondos que vengan de algún otro lugar, pero no sacándole plata a las provincias argentinas. Ahora, Cosiner, el tema también es importante. La coparticipación de Salta no está quedada al tiempo. Digo, sí, más allá de... Porque digo, hoy se está discutiendo si a Buenos Aires le dan más, van a cuestionar, le va a costar a las provincias, pero también Salta está cobrando de menos. Sí, por eso, pero es como plantea Urtubey hace bastante tiempo. El problema de la ley de coparticipación no se va a resolver si no le encontramos una salida distinta. A ver, es como que vos tenés una torta y esa torta la tenés distribuida en porciones, ¿sí? Para
darle una porción más grande a alguien, tenés que achicarle a otro. No, lógicamente. Salvo que vos, digamos, hagas otra torta y al que recibió más, al que recibió menos, le hagas de la otra torta una porción más grande. Bueno, entonces no le quitaste a la de la primera y con la segunda equilibras. Bueno, ¿qué es lo que venimos planteando nosotros? Que esa otra torta de distribución sean los mayores recursos que la Argentina genera en un año. Entonces, decir, en el año 2018, bueno, a todos se le distribuye lo mismo que el 2017, y lo que genera Argentina de mayores recursos lo distribuye de manera distinta. Esa era esa, para que la gente lo entienda y para hacerlo simple, es el famoso fondo de convergencia. Eso sí creo que es viable discutirlo, la medida que también el gobierno tenga voluntad política de hacerlo. Porque claramente tiene que ver con los recursos del gobierno, los recursos de todos los argentinos y también el resto de las fuerzas políticas. Este tema va a volver a ser discutido en el Congreso cuando debatamos el presupuesto del año 2018. Claramente también estas modificaciones son posibles hacerlas en etapas de crecimiento, no de recesión, porque cuando hay crecimiento tenés mayores recursos para distribuir, y cuando tenés recesión no tenés nada. Pero bueno, ha vuelto a estar en agenda esta cuestión. Claro, pero hay que ver también, cada provincia va a pelear por lo suyo, ¿no? Vamos a ver si esto alcanza para que las provincias más pobres puedan conseguir este beneficio o sea equitativo el gobierno nacional, pues seguramente va a tener mayoría en el Congreso también, entonces se sale de este tema. Sí, a ver, creo que la composición del Congreso, me parece que esto no va a cambiar mucho. No va a haber ninguna fuerza política que tenga mayoría propia, aún yéndole bien al gobierno, cuestión que claramente no duda a este momento. Creo que las elecciones se van a definir muy de acuerdo a las realidades provinciales, y todo indica que el gobierno no va a tener un aumento de legisladores considerable como para tener mayoría propia, con lo cual esto seguirá en materia de discusión y de análisis, pero la verdad que todos creo que nos habíamos generado mucha expectativa con este famoso Plan Belgrano en materia de infraestructura. Claro. No es la chantada de decir que el Fondo de Reparación Histórica a los jubilados es Plan Belgrano, porque eso, yo veía unas afiches el otro día acá en Salta, decía Fondo de Reparación Histórica a los jubilados, Plan Belgrano. El Fondo de Reparación Histórica a los jubilados lo cobran los jubilados de todo el país, no del NOA y del NEA. El Plan Belgrano era era un plan específico de obras de infraestructura para el NOA y el NEA. Cuando yo veo Fondo de Reparación Histórica, Plan Belgrano, digo, pero si ese Fondo de Reparación Histórica lo cobran jubilados de Salta, de Chubut, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de San Juan o de Buenos Aires, ¿qué tiene que ver eso con el Plan Belgrano? Claro. El problema es que el gobierno, como no ha cumplido con esas obras de infraestructura importantes que había prometido, por lo menos en Salta, es así, ahora te meten como Plan Belgrano los radares que se llevan y ponen y se llevan, el plan de reparación histórica, obras que estaban ya en el presupuesto y que son continuidad de obras que ya venían en construcción. Obras viales no hay una sola nueva en Salta, una sola. Hoy te hablan del Plan Belgrano de la ruta Orán-Picharán, que es una obra que demoró en la gestión anterior 8 años, que todavía no se termina, no es obra nueva. Las obras de los tramos de la ruta 51 no son obra nueva. Entonces, la obra que habían prometido, que era la autopista Metán Rosario de la Frontera, ni licitada está. La de Güemes San Pedro, ni licitada está. Hay obra, la ruta 86 en San Martín, que está en el presupuesto, ni licitada está. Entonces, bueno, el Belgrano Cargas, las obras del Belgrano no hay obras importantes nuevas, ahora, más allá de la continuidad del cambio de rieles que ya se venía realizando. Entonces, ese es el problema de la Argentina. Yo lo escuchaba al vicegobernador de Córdoba, Martín de Ayora, que es un distrito donde ganó Macri profundamente, con mucha diferencia, quejarse de lo mismo, de las obras que le habían prometido a Córdoba y que no cumplieron ninguna.
Sí, sí, sí. Bueno, y vamos a ver ahora, ¿no? Después de las PASO, seguramente las ofertas del gobierno nacional y de distintos sectores en lo que van a hacer si es que llegan a ganar, va a significar seguramente para muchos votantes una posibilidad de decir, bueno, voy a seguirlos apoyando. Pero la verdad que yo creo que es tan complicadísimo quienes gobiernan hoy el país, quienes manejan el gobierno nacional, porque las provincias están esperando de alguna forma que llegue esta solución o esta reparación histórica a distintos sectores, ¿no? Que no llega. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno nacional ha gastado muchas energías en discutir el pasado, que está bien, es lógico, me parece que un gobierno que llega tiene todo el derecho de hacerlo, pero en algún momento tenés que soltar esa discusión para discutir el presente. Entonces el gobierno ha dado muchas energías en discutir el pasado, en prometer hacia el futuro objetivos que uno puede coincidir hacia el futuro. Pero el problema del gobierno nacional es el día a día. El gobierno nacional no puede administrar el día a día y la coyuntura. Entonces la gente cuando decida, mucha gente va a decidir si los precios le aumentan o no le aumentan, cuánto podía comprar y cuánto puede comprar, si le alcanza la jubilación o no le alcanza, cuántos remedios le recibía y cuántos remedios recibe. El problema que le pasa es común a cualquier salteño, a cualquier chaqueño, a cualquier bonaerense. O sea, tiene que ver con cómo vive la gente en el día a día, porque la gente te puede acompañar en objetivos generales de lucha contra la corrupción, de llegar a un país más desarrollado, pero bueno, cuando ven que los objetivos no se van cumpliendo a los cuales vos apostaste y en el día a día vive peor, no le pidas tampoco más sacrificio, ¿no? Entonces la gente, creo que a este gobierno le dio una fuerte apuesta en el 2015, cuando ganó la elección. No nos olvidemos que es un gobierno que en la primera vuelta Tito había sacado creo que el 28%, y en el balotaje llega al 51%, con lo cual hay una gran franja de argentinos que no habían elegido a Macri, que terminan votándolo a Macri para que no gane Scioli, y que son los más críticos. Claro, no es un voto cautivo de Macri de entrada. Entonces ahí creo que está teniendo el problema del gobierno, que no ha podido dar respuestas en el día a día. O sea, la gente paga más de luz, paga más de gas, te alcanza menos cuando va al súper o al almacén, ha dejado de comprar muchas cosas. Un dato significativo que el consumo de leche en la República Argentina como ha caído, que es un alimento de primera instancia. Bueno, lo que le pasa a cualquier argentino que vos hablas en la calle. Y esa creo que es la mayor dificultad del gobierno. Diputado Nacional Pablo Cociner, un abrazo, gracias, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Igualmente, hasta luego.